Como todos los jueves, hablamos de actualidad económica. La mañana de hoy nos acompaña el licenciado Luis Núñez para hablar acerca de las sanciones que hay para algunos funcionarios y esto cómo implica también o cómo reacciona como país en dependencia de todas estas sanciones. Muy buenos días, ¿cómo está, licenciado Luis Núñez? Aquí bien. Hablar gracias, de sanciones me pone nerviosa, siento que soy yo creo que por eso ahí estaba, ahorita cuando comenzamos hablando y estábamos atrás de cámara también viendo el panorama de cómo se encuentra Nicaragua y en realidad, ¿cómo nos va a afectar como nicaragüenses? Sí, gracias por la oportunidad siempre de conversar sobre estos temas. Buenos días a todos los televidentes. Sí, mira, de hecho todavía como país, a toda la ciudadanía, como el ciudadano común de la calle, pues todavía estas sanciones no nos golpean, no nos afecta. Ya, creo que afecta y golpea mucho más el hecho de la misma crisis social, política, económica y ahora de salud, que estas sanciones que están dirigidas directamente a personas. Me llama la atención algo, y es que nosotros comenzamos con una crisis política en el 2018, pero si nosotros retrocedemos, miramos que las sanciones vienen desde el 2017, y el primer funcionario, estamos hablando que fue el presidente del Consejo Supremo Electoral. Después de ahí vienen diferentes sanciones que se toman ya para el 2018, que dentro de ellos está el tesorero del FSLN, está la alcaldía de Managua, uno de los funcionarios, estamos claros, no como ministerios, sino uno de los sancionados en cada una de estas instituciones que nosotros tenemos. Estamos hablando que la alcaldía de Managua, uno de sus funcionarios está siendo por actos de violencia cometidos por parte de personas que pertenecen a un partido político. La Policía Nacional es la única institución que está totalmente sancionada en general. Y en esto sí cabe señalar que como nicaragüense nos afecta por el hecho del pago de algunas multas. Mira, recordemos que el anuncio de las sanciones a la policía eso en general. En general, ¿verdad? A la institución como tal, pues se anunció hace más de un mes y medio, no sé, por ahí más o menos anda. Eso da chance de más o menos acomodar las cosas, ¿verdad? Y efectivamente sí puede tener alguna incidencia en la ciudadanía, por cuanto esto hay que ver los mecanismos, por ejemplo, como se ha mencionado en diferentes medios de comunicación, cómo se va a hacer el pago de los servicios que presta la institución, ya las multas, etcétera. Me imagino que podría ser un mecanismo, pues podría ser volver al esquema anterior, que es el pago en efectivo en las diferentes delegaciones, como se hacía antes. Me llama la atención también, y había especulaciones en las redes sociales con respecto a la Policía Nacional, por el hecho de que ellos también tienen como parte de las propiedades o de las administraciones el hospital de la policía. Sí. Entonces la gente estaba preguntando qué va a pasar con todas estas personas que trabajan en el hospital o qué va a pasar con los servicios que ellos están dando a la población. Miren, eso no es muy específica el comunicado en ese sentido, pero yo estimo que el hospital tiene que permanecer, al menos la administración en estos momentos. Es muy difícil realmente asumir una posición dura contra el hospital, tomando en cuenta las razones humanitarias, independientemente de todo. Yo sería el criterio de que, bueno, está bien, está sancionado, pero en este caso el hospital hay que ser muy selectivo en ese sentido, o a lo mejor puede pasar directamente. Tengo entendido que eso se manejó también, pasarlo, o no sé si ya se hizo, pasarlo a administración del Ministerio de Gobernación, ¿ya? Pero sí, en este caso, el hospital no debería de ser sujeto a ningún tipo de sanción, ¿verdad? Creo que hay que diferenciar el tipo, pues. Independientemente de eso, creo que son momentos en los que estas instalaciones son sumamente necesarias para enfrentar el problema de salud que tenemos. También dentro de otro de los sancionados nosotros nos encontramos asesores presidenciales, un banco que es Bancorp, también está sancionado, la Asamblea Nacional con uno de sus funcionarios, la ministra de Salud, la ex ministra de Salud en este caso, Telcor también uno de sus funcionarios está sancionado, el MTI tiene sancionado a otro de sus funcionarios, el Consejo Supremo Electoral que está acusado también por fraude electoral, el INS
también uno de sus funcionarios está sancionado, y esto como déficit de números, altos números con déficit, presenta el INS. Y también algunas partes de las petroleras que nosotros tenemos en nuestro país. De petróleo, sí. Mira, como vos mencionas ahorita, leíste una lista de personas que tienen cargos públicos. Tienen cargos públicos, perfecto. Pero es decir, la institución como tal no está sancionada. No está sancionada, así es. Solo los subfuncionarios. Las instituciones siguen funcionando sin ningún problema. Los que están sancionados son los funcionarios, fueron sustituidos por algunos mecanismos administrativos que se aplicaron, pero la institución como tal, y eso es muy importante hacer la diferencia. No es la institución la sancionada, es la persona. La persona y precisamente todos sus bienes, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de que las sanciones reflejan también parte de la ley Global Magnitsky. Sí, después se hizo una sola ley. ¿Qué significa una sanción para Sara Castillo? Entonces, por ejemplo, miren, en el caso de las sanciones, Estados Unidos Nicaragua no es el único país que tiene funcionario o que está sancionado. Ahí alrededor del mundo se han sancionado tanto la Unión Europea como países fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, incluso países de Asia, han sancionado a funcionarios, ¿verdad?, de diferentes países, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, directamente, si alguien tiene bienes, por ejemplo, en Estados Unidos, de estos sancionados, esos bienes inmediatamente pasan a la administración de la dirección o lo que sería el Departamento de Administración de Bienes Incautados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estamos hablando que nos cancelan propiedades, cuentas bancarias, visas, etcétera. Todo lo que tiene que ver directamente con Estados Unidos. Lo que afecta a Sara Castillo. Exacto. Tiene que ver específicamente que tenga el nombre de ella, o si nos vamos más allá en cuanto a la persecución de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, etcétera, va a Sara Castillo y también toda la red que puede estar alrededor de ella, o la persona, mejor dicho, pues la persona que está alrededor de ellos y que podría ser, por ejemplo, que sean prestanombres, que tengan propiedades que estén vinculadas al titular de la sanción, etcétera. Eso obviamente va a ser analizado, o me imagino que ya fue analizado por esta institución. Estamos hablando que dentro del 2017 al 2018 teníamos más de 16 funcionarios sancionados. Claro. El 4 de mayo de este año la Unión Europea decide sancionar a 6. Exacto. Y cabe señalar que la exministra de Salud de nuestro país está sancionada por Estados Unidos con la ley Global Magnitsky y también por parte de la Unión Europea. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos las sanciones que son, me decía las etapas, todos los bienes que están en esos países. Luego de eso, también hay bienes que están no en esos países, pero sí en empresas, instituciones, en países que tienen relaciones con ellos. Sara decidió comprar propiedades en Costa Rica, exacto, en Panamá, en Honduras, en El Salvador, en Europa, o tener cuentas en diferentes países. Negocios, etcétera. Entonces, relaciones de negocios con otras empresas. Para eso se necesitan tener relaciones de negocio, pero obviamente en esos casos Estados Unidos no es que va a ir, no va a ir el país a decir, vamos a confiscar que está en X país, le voy a quitar todos los bienes que están ahí. No, cada país es soberano. En eso, cada país es soberano y no es que van a quitarle esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha funcionado? Hablemos del caso de Nicaragua, que es el mismo replicado en otros países, igual pues de los bienes. Por ejemplo, tienen sus bienes en un banco de Nicaragua, tienen sus cuentas. La mayor parte, creo, de esos funcionarios tienen sus cuentas acá. ¿Qué es lo que pasa? Los bancos tienen relación con bancos en esos países, ahora en Europa y en Estados Unidos. ¿Y los tesoros fiscales? Entonces, ¿qué dicen? Bueno, le dicen, mire, no le puede confiscar el dinero, estamos claros, no le puede decir, mire, ese dinero que usted tiene en mi banco ya va a ser parte mío, no. Se congela. Lo que hace es simple y sencillamente, le congela, le cancela la cuenta. Ya no puede seguir mandando dinero a esta. Ya no podemos trabajar con usted. Simple. Llévese su dinero, si hay otro banco que se lo acepte, se lo puede aceptar sin ningún problema. Ahí es donde entran los paraísos fiscales. La otra parte de las sanciones. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en que vas a manejar todo tu dinero en efectivo. En estos tiempos, a diferencia de hace 80 años, por ejemplo, con el esquema de lavado de dinero de los mafiosos de Chicago, por ejemplo, los flujos de dinero eran mucho menos. Ahora el efectivo, es decir, ahora se manejan millones, miles de millones de dólares, o en el caso nuestro de Córdoba, ¿verdad? Y eso se hace inmanejable en determinado momento. Y eso es uno de los problemas que te plantea ahora,
que el sistema financiero te comience a cerrar aquí en Nicaragua, te comience a cerrar en Costa Rica, que te comience a cerrar en México, por ejemplo, en Sudamérica, y ya no digamos en Estados Unidos. Ese dinero tenés que traerlo, está bien, pues, donde no te lo van a incautar. Entonces tenés que traerlo y manejarlo en efectivo, que ese es uno de los grandes problemas. Los bancos, esa es la función, una de las funciones de los bancos, que te permite facilitar las transacciones y las operaciones financieras. ¿Cuáles son las sanciones y las consecuencias que tiene como país que nos puedan afectar? Entonces, solo para cerrar rápido esto, entonces ¿qué es lo que pasa? Esto te limita como persona, obviamente, estamos hablando siempre como persona, te limita mucho las relaciones de negocio. ¿Con quién vas a buscar un inversionista? No tenés, porque dice, está sancionado, yo no puedo invertir. Está guardado nada más el dinero. Exacto, lo tengo guardado. Yo no puedo invertir, yo no puedo tener relaciones de negocio, no puedo abrir empresas, no puedo hacer esto, porque realmente voy a caer siempre no podemos darle movimiento. Con alguien que me va a decir no. Entonces esto tiene también un perjuicio. Ahora, como país, quiero comenzar precisamente con lo más actual, que es precisamente la Unión Europea. Tengo entendido que hoy, se ha manejado toda la semana, hoy la Unión Europea podría dar a conocer un informe en el cual se incluye a Nicaragua en una supuesta lista negra. Puede ser una lista negra o puede ser una lista gris de países de riesgo por lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Hace 2 años la Unión Europea también sacó esta misma lista, Nicaragua no estaba, había varios países que hoy podrían, según lo que se menciona, ¿verdad? En la información que se dijo, podrían estar nuevamente ahí, entre ellos algunos países del Caribe, un país de Centroamérica y otros países de Asia y África, ¿verdad?, que podrían volver a estar incluidos en la lista. Ahora se incluiría Nicaragua, supuestamente, posiblemente. Hay que ver el informe si eso va a ser así, y eso sí va a tener un efecto negativo para el país. Entrar en ese tipo de lista, a Nicaragua Nicaragua le costó mucho salir de la lista gris. Fue un proceso duro en el que hay que reconocer la responsabilidad del gobierno, la administración anterior de don Enrique Bolaño, y hay que reconocer también esta administración actual, que trabajó muy duro para salir de esta lista, ¿verdad? Hace alrededor de 4 años lograron salir de esta lista, y eso abre una serie de posibilidades de desarrollo. Entonces, volver a esa lista... claro, más inversionistas que crean conveniente estar manejando su capital acá. Exacto, como te digo, hay que reconocer que este gobierno trabajó muy duro, ¿verdad?, para salir precisamente de una lista, y es una lástima de ese tipo de lista, no propiamente de esa, sino de otro tipo de lista, que es el Grupo de Acción Financiera, pero que esto también influye precisamente en eso, porque ya el GAFI también dio señales de alerta, ¿ya?, en su último informe del año pasado, alrededor de lo que se tiene que hacer precisamente para evitar caer en esta lista. Entonces, es una lástima y sería muy duro para el país realmente ser señalado nuevamente de eso. Porque esto trae como consecuencia diferentes bloqueos, es lo que tengo entendido, y entonces como país ahí sí reaccionaríamos los nicaragüenses, que estamos bloqueados, ya sea por alguna importación o otra exportación. Prácticamente ocuparíamos el lugar o la misma historia de Cuba. Te limita, muchas cosas, no tan al máximo. Cuba es diferente, pero sí te limita muchos países, por ejemplo, que han estado en este tipo de listas y han sido sancionados precisamente por este tipo de delitos. Han señalado que las sanciones que se les han impuesto son las causantes de la situación económica y política y social de sus países. Y sabemos que venimos arrastrando una situación bastante deteriorada. Que su desarrollo se ha visto duramente golpeado, y en el mismo caso de Irán, por ejemplo, nosotros vemos cómo las sanciones han golpeado duramente a ese país, ¿verdad?, pese a tener grandes recursos naturales. Entonces yo creo que yo veo con expectativa, espero pues que hoy Nicaragua realmente no recibe esa dura noticia de estar en una lista de ese tipo, pues porque realmente se ha trabajado mucho alrededor de salir de esa lista, pero bueno, son los países que ellos deciden. Ya en Nicaragua las sanciones van caminando. Hay otro tipo de sanciones que todavía no se aplican, que son ya sanciones a países, como por ejemplo cortar algunos flujos donde Estados Unidos tiene poder de veto, cortar flujos financieros. Tal vez en este momento se pueden suavizar todavía mucho más eso ante el caso de la pandemia, que ese es otro tema pues de analizar, pero creo, o que mejor dicho, es muy importante aquí que Nicaragua realmente asuma, ¿verdad?, un compromiso
de nuevamente regresar a la senda del diálogo, de la negociación y de superar toda esta crisis política, social que hay en el país para poder lograr superar la crisis económica y de salud que tenemos. Licenciado Luis Núñez, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Sin duda estas sanciones están afectando de manera individual a cada uno de los funcionarios que están siendo sancionados por diferentes países. Así es que todavía pues Nicaragua no entra hasta estos momentos todavía no estamos en la lista que se dice y se especula que el día de hoy, ¿verdad? A finales tal vez podamos tener un poco el panorama más claro de cómo va a quedar como país. En realidad, las sanciones a los funcionarios no nos afecta como nicaragüenses. Ahorita son sanciones individuales. Individuales. Solo tenemos que la Policía Nacional es la única institución que está y nos afecta levemente por el hecho de algunos pagos que no se puedan hacer por algunos bancos. Sí, pero no es algo que vaya a afectar nuestra economía. Sino que retrocedemos todavía. El grueso de ese tipo de sanciones todavía está ahí en el tapete, pero todavía no ha llegado. Están las sanciones, pero todavía no se han tomado también el protocolo a seguir con dependencia de cómo los países pues lo vayan a tomar. Así es que todavía está en mesa de diálogo. Tenemos oportunidad en Nicaragua de salir adelante. Esperamos que estas sanciones no nos lleguen a afectar como pueblo y en general como Nicaragua, para que todavía hayan inversionistas que apuesten bastante por nuestro país. Se han planteado salidas. Ahí están sobre la mesa las posibilidades de solucionar esto. Esperamos de que se tomen las mejores decisiones el día de hoy, que por supuesto nuestro gobierno, como hasta la fecha, pues ha sabido manejar las cosas, así de que pues esperamos de que tomen las mejores decisiones en las mesas de diálogo. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Al regresar continuamos con más de Revista al Día.